Bueno, Jesús Alfaro, profesor, bueno, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y reputado académico en el mundo del derecho mercantil en España. Bienvenido al podcast de Thrive y gracias por acercarte al estudio. Bien hallado. Hemos estado ahora hablando un rato largo de tu carrera y de bueno, muchos proyectos que has hecho a lo largo de tu vida y seguro que pues, toda la gente que está escuchando tiene interés por el mundo del derecho, por lo tanto ya te conoce o le suena tu nombre, pero no sé si les puedes contar o nos puedes contar un poco a todos pues eso, quién eres, qué has estudiado y cómo ha sido tu carrera en los últimos 25 o 30 años para que la gente se sitúe y luego ya profundizamos en todos los temas que tenemos que comentar. Pues mi carrera es la de un académico que ha tenido bastante suerte y en consecuencia pues cierto éxito en la vida académica. Empezó en la Universidad Autónoma en 1985, que es cuando acabé la carrera, y tras pasar por Santander, primero como becario, un año, Heidelberg, que estuve otro año haciendo la tesis, y Chicago, que estuve 6 meses en la universidad, en la Facultad de Derecho, ampliando, como se decía antes, ampliando estudios. Y luego la Autónoma otra vez, la Universidad de La Rioja, donde estuve 7 años, y después de la Universidad de La Rioja, pues vuelta a la Autónoma y desde entonces pues hasta hoy estoy en la Autónoma. Que además he compatibilizado con la actividad de consultoría jurídica en dos grandes despachos y, que me han permitido, digamos, vivir bien económicamente sin tener que dejar de estudiar y de leer, que es lo que más me ha divertido siempre. O sea, dirías que eres más académico que profesor y más profesor que asesor, ¿no? O que consultor. Sí, ese sería el orden. A mí lo que más me gusta es leer y escribir y como dice el socio de Warren Buffett, el Charlie... Manger. Charlie Manger. Ese. Ah, que se pronuncia Munger. Bueno, creo que sí. Claro, como yo estudié alemán, yo pienso así, cuando veo Munger, leo Munger. Creo que se Claro, pronuncia Manger, claro, no, vamos. seguro. Y el Charlie Munger decía que si se te da bien leer y escribir, lo bonito es que no tienes que hacer mucho más en la vida. No necesitas hacer mucho más en la vida. Y eso es, digamos, la parte académica. La parte de profesor me gusta y me divierte, pero conforme te vas haciendo mayor te cansa más. Sobre todo, no lo de dar clase, sino todo lo que acompaña a dar clase. Y yo creo que eso lo podemos hablar luego, pero un problema de falta de calidad de la docencia universitaria en España es que los profesores no tienen ayudantes de docencia. Es decir, los profesores senior como yo no tenemos ayudantes de docencia, que eso es normal en Alemania, normal en Estados Unidos, que permiten, digamos, que el alumno esté mucho mejor atendido en una universidad alemana o en una universidad norteamericana que en España. Entonces, eso es, digamos, lo de profesor. Y luego lo de consultor jurídico, pues yo lo hago por la pasta, lo hago por el dinero. Pero debo reconocer que con el paso del tiempo, si tienes la suerte de estar en un sitio profesional, en una empresa jurídica, o sea, en un despacho de abogados de alta calidad como el que estoy yo, se aprende mucho. Y o sea, es muy divertido porque se aprende mucho. ¿Por qué? Porque estás viendo problemas reales, entonces estás poniendo a prueba la calidad de tu conocimiento y la utilidad de tu conocimiento. Tú ves que lo que tú sabes vale, porque resuelve problemas. Luego podemos hablar de eso, sobre a qué nos dedicamos los de derecho. Porque tengo yo una tesis que somos como los ingenieros de letras. No somos científicos, somos ingenieros, en el sentido de que nosotros resolvemos problemas, hacemos que las cosas funcionen, o tratamos de hacer que las cosas funcionen.
Y en el despacho en el que yo estoy, los problemas son difíciles, interesantes y por tanto que te obligan a pensar. Y como luego el papel de consultor no te obliga a asegurarte de que el altavoz funcione, que no hay faltas de ortografía en el Ni a papel. facturar directamente. Claro, entonces el puesto es muy agradable. Es un puesto muy agradable porque no te exige un trabajo, o sea, una dedicación muy intensa, pero te obliga a pensar sobre temas importantes. Entonces, bueno, pues mi vida es muy agradable en ese sentido porque gano lo suficiente como para no tener que preocuparme del dinero. A la vez me dedico a estudiar y leer y escribir, que es lo que más me gusta. Tengo total libertad para leer lo que me dé la gana, con lo cual si leo cosas malas es culpa mía. Y estoy en muchas discusiones importantes para la sociedad española, importantes científicamente, o bueno, académicamente, importantes económicamente. Toda esa actividad académica la canalizas a través de tu blog Derecho Mercantil o a través de publicaciones oficiales, No, porque no. el blog de Derecho Mercantil es como yo conozco muchos estudiantes de Derecho y que es como, joder, es un sitio que yo visito de manera habitual, ¿no? Para leer lo que está publicando Jesús, o sea... El blog empezó en 2009, o sea, que el de Derecho Mercantil. Y empezó como la actualización de una cosa que yo hacía cuando tenía 12 años o 13 años, que era cada vez que leía un libro y encontraba una cita, un texto que me gustaba, la cita, pues cogía un tarjetón. ¿Te acuerdas los tarjetones estos con una línea roja y luego líneas negras? Sí, más pequeño. Sí. Bueno, pues entonces yo ahí ponía el libro y la cita y la copiaba a mano. Eso lo hacía yo con 10 años, 11 años, 12 años. Y entonces tenía una caja de cartón en donde tenía todas las fichas con todas las citas. Entonces empezó para hacer eso, pero ahí. Y luego para que me sirviera para los alumnos, para darle materiales a los alumnos que pudiéramos ver en clase. Empezó como eso. Y realmente nunca intenté, o sea, que eso se convirtiera en publicaciones académicas. Lo que sí me servía muy bien era que ya tenía almacenada la información y además redactada, que eso es muy importante, porque tú crees, cuando tú lees algo, crees que ya te lo sabes. Es más, nosotros cuando se hacían fotocopias, tú creías que si habías hecho fotocopia de algo ya te lo habían leído, y no te lo habían leído, claro. Entonces, a mí me servía hacer resúmenes de sentencias, de artículos, de tal. Me servía para tener almacenada información que luego, cuando me ponía a escribir un artículo académico, pues la tenía ahí y era mucho más fácil de insertar en el trabajo académico que sea. Pero no, mi trabajo académico está en las revistas, revista de Derecho Mercantil, la revista de Sociedades o en la revista Indret o en la que sea, o en libros. Esto no sé si está bien, pero pone casi 10 millones de visitas a tu blog. Desde 2009 a hoy, 10 millones de visitas. Pero eso no es nada. Digamos, la trascendencia o relevancia del blog, la extraordinaria ha sido la del almacén de derecho. El almacén de derecho, que fue una idea a partir de que, como yo decía cosas que a la gente no le gustaban en derecho mercantil, no conseguía que colegas míos quisieran escribir en mi blog. Entonces, solo los más incondicionales, digamos, lo hacían. Y entonces se nos ocurrió hacer otro que se llamara Almacén de Derecho. El nombre es muy bueno, se me ocurrió a mí. Está bien, está bien, sí. Es muy bueno porque no es nada pretencioso y refleja muy bien el objetivo. Luego, si quieres. Y entonces empezamos con el Almacén de Derecho en 2015 y entonces lo que hice yo fue pasar un montón de entradas de derecho mercantil retocadas
¿Alguna polémica colarías? No. Solo Solo las que eran estrictamente jurídicas, comentarios de sentencias y tal. Y las pasé para que el que entrara en Almacén de Derecho entrara en el Corte Inglés, no entrara en una tienda diciendo, no, espera, es que todavía no hemos... tal, ¿sabes? Sí, para sí. que viera que allí había surtido ya. Y entonces, a partir de ahí, empecé a hablar con mis amigos para que me mandaran cosas para el Almacén de Derecho. El primero y principal fue García Amado, Juan Antonio García Amado, y entonces me fui buscando pues, a alguien de administrativo, a alguien de las áreas, aunque en buena medida es más del derecho privado, digamos. Bueno, total, que eso ha sido un exitazo porque tenemos 100, 120.000 visitantes únicos al mes. Ostras, qué barbaridad. Pero para un blog en español y de derecho, pues que además es todo derecho, ahí no hay más que cosas de derecho. Y está teniendo mucho éxito, sobre todo... ¿Quién es vuestro público ahí? ¿Es gente que trabaja en despachos? Claro, es realmente sorprendente porque mi objetivo eran estudiantes. Yo lo que quería... yo tengo una idea fija y es que uno de los problemas más graves de la Universidad Española es la baja calidad de los materiales que estudian los estudiantes. Y hay un estudio alucinante que se está citando mucho últimamente que dice que la universidad en la que hayas estudiado es irrelevante para tus ingresos de adulto si estudias STEM, si estudias Science, Technology, Mathematics o Engineering. Pero es muy importante si estudias ciencias humanas o sociales. Si estudias ciencias humanas o sociales, entonces que hayas estudiado en Oxford, que hayas estudiado en Harvard o que hayas estudiado en la Universidad, voy a decir, de Tesalónica, para no decir ninguna española. ¿Vale? En la Universidad de Tesalónica sí que es importante. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que lo que aprendes en una universidad, en la Universidad de la Iglesia Unitaria de Kansas, si estás estudiando ingeniería mecánica, es lo mismo que aprendes en Yale si estás estudiando ingeniería mecánica. ¿Por qué? Porque la ingeniería mecánica es igual en todos lados. Y en un mundo en el que todo el conocimiento está ya en Internet, pues cómo se desmonta un motor y cómo se monta un motor y cómo se crea una corriente eléctrica, etcétera, pues lo tienes, con lo cual el profesor no puede engañarte. Pero, ¿y eso por qué no aplica derecho, por ejemplo? Porque el derecho, como dijo Voltaire, el derecho cambia la frontera, cambia el derecho. Entonces, no se crea un conocimiento universal sobre el derecho, en el que compitan las mejores mentes del mundo para producir los estudios académicos sobre derecho de más calidad. Eso ocurría en Europa, en el mundo, en Europa occidental, hasta el siglo XVII, XVIII. Todo lo que se le llaman el jus comune, que era el derecho romano actualizado, era igual en Hamburgo y en Sevilla. Era igual. Y los tíos más listos de Europa, hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVII, los tíos más listos se dedicaban al derecho y a la teología. No se dedicaban a la química, se dedicaban al derecho y a la teología, hasta el siglo XVII, que es cuando nace la ciencia moderna, digamos, más o menos. Entonces, el problema que tenemos en todas las carreras que no son STEM es que lo que se les enseña, el conocimiento que se transmite, es de bajísima calidad. O sea, tú te coges, y tú creo, me has dicho que tu padre es catedrático de, sí, pero de ingeniería. A mí me decía un juez, amigo mío, me decía que había cogido los libros de texto de sus hijos y se le ponían los pelos como escarpias viendo las tonterías que es. Y cógete cualquier libro de texto. Eso en la EGB, vamos, en la enseñanza. En la universidad tú te coges los manuales de cualquier asignatura de magisterio, de comunicación audiovisual, de publicidad, de periodismo,
de Que filología. diría incluso de finanzas, de finanzas, de ADE, y dices, pero no es posible que les estén enseñando, en el mejor de los casos, trivialidades. Y ya en filosofía, ciencias políticas, relaciones internacionales y todo esto, ya ahí, pues, bueno, unas tonterías y unas trivialidades sobre problemas que podrían ser serios, que es que te quedas. Y entonces en derecho pasa también eso. O sea, a la gente le hacen aprenderse tonterías, pero entonces, el almacén de derechos ¿cómo se resuelve ese problema? Pues diciendo, vamos a estableciendo estándares de calidad mínimos. Usted, si no cumple este estándar de calidad... Cuidado con el micro, que sí, no se te va a oír luego. Que digo que si usted no cumple este estándar mínimo de calidad, no puede publicar. Y entonces eso en ciencias pasa, en ciencias, en ingeniería, en matemáticas y todo eso pasa, pero en todo lo demás no. Y entonces, si además no puedes usar materiales, digamos, extranjeros, claro, entonces todavía se te reduce más la calidad. Entonces, cualquier merluzo o merluza que le pone a sus alumnos su manual. Sí, sí. Ahora pasa menos, no se atreven tanto, pero en mi época y bastante después, 4 merluzos de la Universidad de Tesalónica sacaban su manual, que te podrías imaginar la calidad que podía tener un manual de derecho civil hecho por los 4 merluzos profesores de la Universidad de Tesalónica, y les obligaban a los niños de Tesalónica a aprenderse las merluzadas que decían en el Entonces, la única forma de resolver ese problema de una forma barata es que la buena moneda expulse a la mala, no al revés, que es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo se hace eso? Estableciendo un foco, poniendo el foco en un sitio. Dice, mire, usted puede estar seguro de que lo que usted encuentra en este almacén tiene toda una calidad mínima. Esto es como una revista de esta... ¿En qué se diferencia Almacén Derecho de la típica revista académica que tiene editores, que te corrigen, etcétera? No se diferencia en nada, porque yo edito todas las entradas que salen en el almacén. Es decir, no hay ninguna que yo no me haya leído antes. Y lo que hago es, hay gente que me manda y le digo que no me interesa. Poca, porque no necesitas hacerlo. Se produce un fenómeno de autoselección. La gente, si sabe que le vas a decir que no, a nadie le gusta que le digan que no, ¿no? Sí. Entonces la gente no te manda. Entonces, si tú estableces un estándar, el sistema funciona automáticamente. Nadie que te mande una basura, nadie te va a mandar una basura. Entonces, solo con eso, pues, y editando, tal. Entonces, yo hablo a los profesores para que los profesores me manden su mejor clase. Sí. Entonces, por ejemplo, yo veo publicar un artículo en el Anuario de Derecho Civil que está bien sobre la estipulación a favor de tercero, y le pido a la profesora que ha publicado ese artículo que me haga un extracto en 10 páginas o 12 páginas, y eso se publica ahí. Eso quiere decir que ningún profesor, ni siquiera el de la Universidad de Tesalónica, va a poder enseñarles tonterías sobre la estipulación a favor de tercero a sus alumnos, porque los alumnos siempre van a poder ir a el almacén de derecho y van a ver una buena explicación de la estipulación a favor de tercero, el enriquecimiento injusto o cualquier otra institución jurídica. Eso es yo creo que es lo más valioso del almacén. Pero además de los estudiantes, tiene pinta, ¿no? Que es el típico blog. Y de los estudiantes, para lo que están encantados, porque, claro, los estudiantes han cambiado su cabeza. Hablábamos antes antes de empezar la entrevista de lo de la reducción del spam de atención. Los estudiantes ya no saben ir a la biblioteca y buscar los libros, coger el libro, fotocopiar las páginas, leérselas y subrayarlas. Ya no trabajan así. O intentan no trabajar así. Intentan trabajar solo con el ordenador para los trabajos de fin de grado. La gente hace los trabajos de fin de grado y los trabajos de fin de máster con el almacén de derecho, en alguna medida. Entonces, en eso estamos muy contentos. Pero lo gracioso ha sido que ese era el objetivo, digamos, inicial, pero resulta
que nos leen mucho los jueces. Mucho. Y al leernos los jueces, ¿quién viene detrás? Los abogados. Entonces, nuestra audiencia pues se ha diversificado y tenemos otra ventaja que no tiene ninguna revista, que es que tú me das el artículo el martes por la tarde y yo lo tengo publicado a más tardar el miércoles por la mañana. Con lo cual, si hay un debate en la sociedad sobre un asunto, ese debate se puede reflejar ahí. No me he fijado si te dejáis comentarios y eso o no. Sí, hay comentarios. Ah, vale. Sí. Hay comentarios, pero y está bien porque no hay muchos, pero yo estoy contento porque cuando hay comentarios son comentarios en los que otros profesores contestan, un notario contesta y entonces se monta alguna discusión. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Me recuerda a Nada es gratis. Bueno, yo tenía dos rivales, digamos, estábamos en el mismo mercado. Nada es gratis y Hay Derecho. Hay Derecho tenía un blog pero el mío está mucho más orientado inicialmente a los estudiantes. Yo creo mucho en que tú tienes que tener un objetivo modesto, alcanzable, y luego dejar que, si las bases son buenas, que desarrolléis su propia dinámica. Entonces, si tú tienes una buena idea y la ejecutas razonablemente bien, esa idea no te va a hacer rico, ni esa idea va a transformar el mundo. Pero una buena idea bien ejecutada genera dinámicas que tú no controlas y que permite que aparezcan otras cosas a partir de ahí. Entonces, no te preocupes de esas, porque tu capacidad de control de eso es tan pequeña que no vale la pena que inviertas nada de tiempo ni esfuerzo en tratar de... Bueno, pero es que podríamos sacar por aquí... Lo más probable es que te estrelles una y otra vez y entonces te deprimas y entonces digas... No, empieza con una buena idea, llévala adelante, que sea sostenible en el sentido de que genere los ingresos mínimos necesarios para que pueda continuar, y espera for the best. Y espera que, como la idea es buena, salgan de ahí otras cosas. Sí. Oye, has hablado mucho en todo, has contado un poco tu carrera y has mencionado a los estudiantes constantemente, ¿no? Y me da la sensación que como que te preocupa la formación de los futuros juristas. Entonces, yo sobre esto tengo un par de preguntas. Y la primera es, ¿cómo definirías la función de un jurista en la sociedad? Que antes me decías, ¿no?, que son como ingenieros de ciencias sociales, no sé cómo lo dijiste, pero no sé si puedes expandir ahí. Y luego también, y es, ¿por qué alguien debería estudiar Derecho? A ver, de lo primero, luego me recuerdas la segunda pregunta porque me iré. Gilson, Ronald Gilson, tiene ahora 70 y pico, pero que es uno de los juristas más listos del siglo XX. Ronald Gilson se inventó el título para los juristas de ingenieros de los costes de transacción. Lo que dice es, él decía que en las operaciones de money, la función de los abogados era reducir los costes que sufren las partes de la operación de money para llegar a un acuerdo. Fijar el precio y establecer las garantías, etc. Bueno, no parece que tenga razón. En los estudios empíricos que hay, no parece que esa sea la función de los abogados, pero la idea es buenísima. La idea de que los juristas son ingenieros de los costes de transacción. Yo generalizaría. Yo diría que los juristas son los ingenieros de las relaciones sociales. Es decir, son los que tienen el conocimiento que facilita la coordinación entre individuos, entre los particulares. El derecho sirve a la cooperación social, a mejorar la cooperación entre sujetos. Entonces, eso quiere decir, para poner un ejemplo práctico, si tú y yo, si tú me quieres vender este estudio,
en el que estamos grabando, tú me lo quieres vender y yo estoy en principio interesado en comprar, un jurista que estuviera aquí en medio diría, Edu, a Jesús le va a preocupar que funcione la tal, qué garantías hay, cuánto cuesta el mantenimiento, Y él va a pensar que todo está mal y entonces te va a ofrecer un precio más bajo del que tú querrías por él. Si quieres que Jesús ofrezca un precio más alto, tienes que darle toda la información que a él le podría echar para atrás y ofrecer un precio más bajo. Y al revés, a mí me dirá, oye Jesús, que Edu tiene este tal, lo ha manejado le ha funcionado muy bien, ha tenido... Y dice, bueno, ¿qué pasa si Edu se larga con el dinero? Entonces el jurista dice, no te preocupes porque el dinero se pone en una escrow account o tal, o porque el derecho dice, el Código Civil dice que no tienes que entregar la cosa hasta que no te entregue el premio. En fin, ¿qué hace el jurista? El jurista resuelve los problemas que impiden o dificultan que se hagan transacciones entre particulares. Como esas transacciones son voluntarias, esas transacciones aumentan la riqueza de la sociedad. Por lo tanto, el jurista lo que hace es ayudar a aumentar la riqueza de la sociedad, aumentando el número y el volumen de las operaciones que crean riqueza, que son un win-win. ¿Por qué es un win-win? Porque tú no me venderías esto si para ti no valiera más el dinero que el estudio. Y yo no te daría 10.000 euros si los 10.000 euros valieran para mí más que el estudio. Luego, el intercambio produce necesariamente una ganancia social. Luego está cómo nos repartimos la ganancia social. Entonces, el abogado está también para que no nos peleemos tanto por ver quién se lleva más de la ganancia, quién se lleva más, que una parte mayor de la ganancia, que haga que no se haga la transacción. Sí, ustedes me recuerda un poco también, no sé si es un poco estirar el ejemplo, pero igual que el dinero, o sea, fue una mejora a la hora de intercambiar los bienes versus el trueque, los abogados permiten, ¿no?, que haya transacciones voluntarias entre personas que no se conocen o que no tienen confianza. Absolutamente. El dinero facilita los intercambios entre anónimos, entre personas anónimas. Así. Aunque la relación histórica, primero el trueque y luego el dinero, no es así, pero esa es otra historia. Los juristas están para facilitar la cooperación social. ¿Y dónde lo hacen? Lo hacen como ingenieros de dos tipos de operaciones. Los intercambios, que cuando los intercambios se hacen en masa y en grandes cantidades y muy rápidamente, se hacen en mercados que hay precios, entonces el abogado ya hace menos falta porque las partes miran al mercado y dicen ¿cuánto está el precio? Y está más estandarizado el intercambio. Claro, todo está, entonces no necesitas un ingeniero, digamos, como no necesitas un ingeniero para qué sé yo, para montar una tienda de campaña o lo que sea. Que ahí está. ¿No? Sí. Le das al botón y... Claro. Exactamente, es muy buen símil. Es muy buen símil. Conforme el mercado se expande, los abogados sobran, porque los costes de transacción han bajado. Si hay un mercado, es que hay precios, y por tanto la gente tiene información suficiente para tomar decisiones y para saber que esas decisiones van a ser beneficiosas para ellos. Bueno, pero hay otra parte que se olvida o no es tan notoria, que es la de las organizaciones, que es cómo trabaja en común la gente, cómo la gente no intercambia, sino cómo trabajan en común. Y ahí pongo siempre la imagen de los Amish cuando construyen el granero. ¿Sabes que hay un vídeo de ese de o sea, sé que lo que son los Amish, pero el vídeo del granero que lo construyen... Hay el vídeo ese que es un time-lapse de esos y que se ve rapidísimamente cómo pasa. Entonces, cuando se trata de construir un granero, todos los de la comunidad van allí a trabajar. Y entonces hay uno que dice que es el jefe y les dice, venga, tú, Entonces, es un trabajo relativamente fácil, todo el mundo sabe hacer esas tareas y consiguen hacer un granero. Si tuviera que construirse el granero cada uno, no podrían tener granero. Y si estuvieran más desarrollados,
tendrían un mercado. Y en ese mercado habría empresas que construyen graneros. Y el que quisiera el granero pagaría un precio por el granero. Pero como no están suficientemente desarrollados, tienen que juntarse y construir el granero. Bueno, pues como por desgracia los mercados no son completos, no perfectos. Los mercados no son completos, no hay mercados para todo lo que quiera. Por ejemplo, hay un mercado para ver una serie de ciencia ficción cuando estoy en medio del Sahel tomándome una caipiriña. No lo hay. Te tienes que ir a la ciudad más cercana y tal, tiene que haber tal. Entonces, los mercados no son completos nunca. Y la desgracia de ser pobre es porque no tienes acceso a mercados. A intercambio sencillo. A mercados. Sí. Y mercados es precios. A precios, que sepas cuánto vale cada cosa. Bueno, pues las organizaciones son sucedáneos de mercados. Como no podemos utilizar mercado, creamos una organización. Y aquí, pero ¿puedes dar un ejemplo de concreto de organización? Montes de Piedad. ¿Sabes lo que es un monte de piedad? No. ¿Ves? No sabes lo que es un monte de piedad, pero tú has oído hablar Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, ¿no? Me suena, sí, pero vamos, tampoco... La palabra te suena. Sí. La palabra... Medio, pero no te la ubico. Un monte de piedad es una traducción del italiano. Monte quiere decir depósito. Pues los montes de piedad se los inventó un franciscano malísimo, Bernardino no me voy a acordar del apellido, que es el nombre de una ciudad cerca de Venecia, de un pueblo, una ciudad cerca. Y este era malísimo, era un antisemita, un antijudío. Y entonces este tío se dio cuenta de que los pobres no podían acceder al crédito. Pero no al crédito empresarial. Los pobres no montaban empresas, ni se dedicaban a comerciar, que era lo que hacías en el siglo XIV. Los pobres no podían comer. Y entonces necesitaban pedir prestado para comprar comida y esperar que las cosas fueran mejor y poder devolverlo. Entonces, el préstamo al consumo, ¿quién lo hacía en las ciudades italianas en el siglo XIII y en el siglo XIV? No tengo ni idea. A ver, piénsalo. No, o sea, los judíos. Los judíos eran los... ¿Por qué? Porque los cristianos tenían prohibido cobrar interés por el préstamo al consumo, no por el préstamo de capital, préstamo para invertir en un negocio, o sea, en el comercio. Eso, Keynes reconoció que se había equivocado respecto a eso, de que la doctrina de la Iglesia sobre eso, fíjate. Pero, entonces, los pobres que necesitaban dinero para comprar comida tenían que recurrir a los judíos. Y los judíos, claro, cobraban un tipo de interés muy alto, lógicamente, porque el riesgo de que no se lo devolvieran era elevado. Y el riesgo de expropiación, a los judíos los echaban de las ciudades una y otra vez cada poco. Por eso los judíos no compraban real estate, no compraban tierras. Tenían todo lo que compraban, se lo tenían que poder llevar en una bolsa y salir para salir corriendo. Y entonces el franciscano se dio cuenta de que podríamos mejorar la situación de los pobres. ¿Cómo? Haciendo un monte de piedad. ¿Y el monte de piedad qué era? Le decimos a la gente que tiene dinero de la ciudad, ¿cómo conseguíamos ¿cómo le llamáis ahora? Rondas de financiación. Rondas de financiación. Entonces, levantaban dinero. ¿Cómo levantaban dinero para montar el monte de piedad? Llegaba un franciscano al pueblo que hablaba que te cangas de Onís. Daba unos sermones. La pieza oratoria por excelencia en la Edad Media era el sermón. Y entonces cuando venía un predicador a dar un sermón al pueblo, todo el pueblo iba. No había Netflix en aquella época. Y entonces la gente, esos sermones le cambiaban la vida a la gente. A base de sermones es como consiguieron los papas que la gente se fuera a las cruzadas. Y la historia de las cruzadas es brutal en eso.
Entonces, a base de sermones conseguían que la gente del pueblo, los que tenían algo de dinero, pusieran algo de dinero que hacía un monte, un depósito, y ese dinero se destinaba a prestárselo a los pobres a cambio con garantía prendaria. Es decir, los pobres tenían que dejar en prenda algo que tuvieran. Como nadie era tan pobre como para no tener nada, porque si no tenías nada, entonces te morías de hambre y ya está. Pero tenías algo. ¿Qué? ¿Qué tenía una familia del siglo XIV? No sé si tendría... Ajuar. Sí. El ajuar pues tendría algún traje, alguna vajilla, algún objeto... y entonces eso lo dejaban en prenda, se quedaba en el Monte de Piedad y cuando devolvían el dinero se le devolvía ese. Y le cobraban un interés que era mucho más bajo que el que exigía el este. Entonces, se inventó, el cura ese, se inventó el Monte de Piedad, el préstamo con garantía prendaria, con garantía pignoraticia, con garantía prendaria. Y si no devolvían el dinero, lo que hacían era vender esos... tal, que se ha estado haciendo, se sigue haciendo, el Monte de Piedad lo sigue haciendo en Madrid y tal. Bueno, esa estructura creó los bancos más importantes del siglo XIV, eran Montes de Piedad, porque en el siglo XIX a otro listo, de Madrid, se le ocurrió juntar el Monte de Piedad con la Caja de Ahorros. ¿Qué era la Caja de Ahorros? Era una entidad solo de depósito. Los pobres fíjate, un pobre del siglo XIX en Madrid podía ahorrar un poquito. Por ejemplo, tú eras criado en una casa bien, y entonces como criado te daban de comer y de vestir y te pagaban una pequeña cantidad. Y tú esa pequeña cantidad, pues la ahorrabas. ¿Y qué podías hacer? ¿Qué le aconsejarías tú a ese criado, a esa planchadora o lavandera? Que la invirtiera en activos de poco riesgo. Activo de poco riesgo. ¿Cuál era el activo de poco riesgo? ¿Cuál crees tú? Crédito con colateral. Hoy, ¿no? Hoy, ¿en qué invertir? Si tu abuela te dice que quiere invertir con muy poco riesgo, ¿qué le dirías que comprara? Bonos del Tesoro. Por Muy bien, deuda pública. ¿Qué es lo que compraban los franceses, los alemanes, los daneses, los ingleses en el siglo XIX, los que tenían ahorros? Deuda pública. La deuda pública inglesa es la única de Europa que no dejó de pagar nunca, desde hace 200 y pico años. Bueno, no sé si hay alguna más, pero la inglesa no. ¿Sabes qué pasó en España en el siglo XIX? Que el gobierno dejó de pagar la deuda pública 7 veces en el siglo XIX. 7 veces dejó de pagarla. Es decir, la gente no se fiaba de la deuda pública. Los pobres, con sus ahorros, no se fiaban de la deuda pública. Y entonces, a un cura listo, creo que también era un cura en el siglo XIX, o al marqués viudo de Pontejos, se le ocurrió, ¿sabes?, la plaza en Madrid, se le ocurrió juntar la Caja de Ahorros con el Monte de Piedad. Entonces, a los pobres les decía, dadnos vuestros ahorros. Estos ahorros los dejamos en la caja y os damos el 4% de interés. Y dice, ya, ¿y cómo sé yo, dice el pobre, cómo sé yo que no te vas a llevar el dinero? Oye, que soy el obispo de Madrid, oye, que soy el canónigo de la catedral, oye, que soy la marquesa de Pontejos, yo no me dedico a rogarle a los pobres. Y 2, ¿cómo puedo yo buscar los ingresos para darte a ti el 4%? No te preocupes, cogemos el dinerito se lo damos al Monte de Piedad y el Monte de Piedad se lo presta a los pobres contra garantía prendaria. Y bien porque devuelvan los pobres los préstamos que han obtenido con intereses, que son un punto mayor que el que yo doy en la caja. Esa organización es una genialidad. Resuelve todos los problemas del ahorro de los pobres, de los ahorros, permite a los pobres ahorrar y permite a los pobres obtener crédito. Pero ahí no sé si esa organización, tú mismo lo acabas de decir, ¿no?, fue posible por así decirlo, por el goodwill que tenía el arzobispo, el que fuera, que él es el que estaba poniendo la cara, pero no sé si eso estaba ya regulado por derecho de una manera. Naturalmente, pero entonces aquí es donde...
Pero al tipo que se le ocurre tiene que tener en la cabeza, y al que tiene dice, bueno, ¿cómo funciona un contrato de préstamo? ¿Cómo funciona un contrato de depósito? ¿Qué es una prenda? ¿Cómo funciona una prenda? ¿Qué derechos tiene el acreedor prendario cuando el que ha recibido el préstamo no devuelve el préstamo? ¿Tiene que venderlo en pública subasta o puede quedarse con la prenda? Quedarse con la cosa dada en prenda. Eso no es bueno, el pacto comisorio. El pacto comisorio es que el acreedor prendario se queda con la cosa dada en prenda, con el ajuar, con las joyas, con lo que sea. No. Entonces, todo eso, y entonces tú construyes sobre la base de eso. El que tiene la idea genial solo tiene la idea, pero luego esa idea hay que, como tú bien sabes, hay que ejecutarla y hay que ponerle los detalles y hay que crearla. Y entonces, además, puedes construir sobre eso. Entonces, ¿tú sabes lo que pasó en 1850? Que al gobierno, cuando vio la cantidad de gente que estaba poniendo su dinero en la Caja de Ahorros de Madrid, que para Madrid era la bomba de dinero, dijo, oye, vamos a coger este dinerito y lo vamos a invertir en deuda pública. En deuda pública. Lo anunció, creo que era Bravo Murillo, lo anunció eso, ¿y ¿sabes lo que pasó? Que se retiraron los depósitos. Ahí está. Un bank run en Madrid. Pero ojo, que era muy difícil hacer un bank run en Madrid, porque la caja abría solo un día a la semana. Claro, no es como ahora que pasó en Silicon Valley Bank. Sí. Entonces, los pobres, las lavanderas, los criados, los conductores de coches de caballos, el farolero, fueron allí a que les quitaran su dinero. Y entonces la marquesa de Pontejos llamó al ministro y dijo, ¿te has dado un golpe? Retira eso. Y en una semana retiraron eso. Eso es, quiero decir, la innovación. Cuando digo lo de los ingenieros, ¿para qué necesitas ahí un jurista? Para que esa buena idea funcione de verdad. Para que tengas en cuenta los incentivos de cada una de las partes, los intereses, cómo proteges los intereses de manera suficientemente efectiva como para que quiera participar, quiera colaborar y que eso funcione rodadamente. Bueno, entonces el Estado se dio cuenta y se dio cuenta de que el gobierno se dio cuenta de que no podía hacer eso. Si has leído Blasco Ibáñez en sus novelas, cuenta cómo robaban los banqueros a la gente, cómo la engañaban y se iban con el dinero en España en el siglo XIX. Eso, por tanto, las cajas de ahorro crecieron estrepitosamente porque la gente no tenía alternativa para ahorrar y de forma... entonces, yo lo que digo es que ¿a qué nos tenemos que dedicar los abogados? ¿O a qué nos dedicamos los juristas? Los juristas somos ingenieros de los contratos y de las organizaciones. Esto de las organizaciones vale para el Estado, vale para todo el derecho público, vale para eso. Y en el derecho penal la idea es la misma. El derecho penal lo que hace es que el que no coopera le sacudimos, al antisocial. Y establecemos reglas diciendo, sé un buen cooperador social, porque si eres un cooperador, eres antisocial, te comportas antisocialmente, te metemos en la cama. Y esto es muy interesante, pero o sea, la forma de relacionarlo con la pregunta de por qué es atractivo estudiar derecho a día de hoy, o sea, a mí me surge la idea de, me has dado unos ejemplos de cosas de hace relativamente muchos años, etcétera. Entonces la pregunta es, oye, ¿el derecho fue tan importante en ese momento cuando estaba todo por construir? ¿Sigue siendo igual de relevante o está todo inventado ya? Yo pongo siempre ejemplos antiguos porque son más fáciles de comprender. ¿Por qué? Porque somos simples. Sí. Y porque ya están acabados. Ya está. No tienes que decir, bueno, ahora aquí parece... Si yo pusiera de ejemplo las SPAC, las Special Purpose Acquisition Companies, tendría que pasarme un rato explicando qué es una SPAC. Sí. Luego, y al final resulta, pues mira, se han acabado. Empezaron en 2018 y ya no hay ninguna más. Oye, pues a lo mejor has perdido el tiempo dedicándote a eso. Y dices, no, que es muy interesante porque es un experimentito. No, mira, en los Montes de Piedad, un experimento muchísimo más interesante. Tuvieron una importancia brutal y, sobre todo, ya está... puedes ver toda la historia del ¿vale? Y puedes analizar todos los problemas teóricos
los teóricos que plantea esa organización. Por eso yo escojo OTV. Digo, ¿esto qué tiene que ver con el? No, si lo que tienes que aprender es a pensar. ¿Cómo se piensa sobre los problemas de la cooperación humana? A eso se dedica el derecho. Y un poco lo que dices es, oye, esos problemas cada vez son más nicho y más avanzados, pero cada vez... No, son los mismos. El mismo problema. Si tú quieres convencer, tú hablabas la semana pasada con Martínez Álvarez sobre el qué es lo que querría es tener su fondo y tal. Bueno, ¿tú qué tienes que hacer para tener un fondo? Naturalmente que tienes que tener buenas ideas de dónde invertir, pero tendrás que convencer a la gente para que te deje su dinero, ¿no? Y tendrás que asegurarles que se lo vas a devolver y que no te lo vas a llevar por tu cuenta. Sí, pero me refiero que ahí, o sea, las best practices de crear un fondo ya las tenemos. O sea, no te tuviste que inventar, no hay que inventárselo de cero. Pero si tú no te sabes muy bien cómo todos los detalles de un fondo, tú no puedes innovar. Yeah. Y espera, ¿por qué es mejor el Paramés que todos los anteriores? Imagínate. ¿Por qué es lo que ha hecho especialmente bien BlackRock que no había hecho Apollo? O al revés. Sí. ¿Por qué Prudential cambió la forma de tal? ¿Quién se inventó lo de invertir en los índices? Tú no puedes introducir una innovación ex nihilo, de la nada. Tú tienes que siempre construir sobre lo que hay. Y la única forma de que se te ocurra algo nuevo es que te sepas todo lo que hay hasta ese momento. Y ese es un problema individualmente muy grave, pero socialmente irrelevante, que es que cada vez estamos en peor condición para conocer ¿cómo se dice?, el acervo de conocimientos que tienes que tener para innovar, porque ese acervo es cada vez mayor. Lo de descubrir el Mediterráneo, no, si esto ya está hecho. Yo digo que es un problema individualmente muy grave, pero socialmente es irrelevante. ¿Por qué? Porque a mí me da igual que te estrelles tú y que se estrellen 400.000 millones de Edu Riera haciendo una cosa. Alguien aprenderá de eso y en la siguiente fase, pues eso se hará. Lo que Edu Riera tenía en la cabeza y que benefició a 100.000 personas, eso alguien lo agarrará y lo pondrá en marcha. O sea que desde ese punto de vista no hay problema. O sea que entonces dirías que eso, que el derecho sigue siendo... Pues, El derecho es atractivo hoy y siempre porque intelectualmente el derecho es la repanocha. Repito, hasta el siglo XVIII o XVII, los individuos más inteligentes de Europa se dedicaban al derecho y a la teología. Desde el siglo XI, que se funda la Universidad de Bolonia, todo el mundo europeo se rige por el derecho. Los papas, entre 1050 y 1200, se habla de la revolución papal, no tienen ni un soldado, pero gobiernan Europa. Y gobiernan Europa a través del derecho. Porque lo que tienen es a los únicos que sabían derecho, trabajaban para la Iglesia. Y los estados, me acabo de leer un libro que lo explica, Sacred Foundation, se llama el librito, y está muy bien. Y todos los estados de Europa empiezan a organizar la administración pública, si podemos hablar así, copiando al papado, a la curia romana. Porque todos los funcionarios que había en Europa, todos los juristas, trabajaban para la Iglesia. En el 80% eran religiosos, eran clérigos. Entonces, el derecho, claro, cuando llevamos 2000 años, porque en Roma ya está, cuando llevamos 2000 años dándole a la matraca, ahí tiene que haber, hay un material de la mundial de valor. Eso es valiosísimo, ¿vale? Entonces, intelectualmente, quiero decir, y por tanto, vale la pena dedicar 4 años a estudiar derecho. Ahora, si lo estudias en la Universidad de Tesalónica y te dan bazofia de material para estudiar, pues vas a pensar que derecho es aprenderse 200 artículos de memoria. Oye, pero lo de aprender está muy bien, ¿no? Y oye,
el conocimiento por el conocimiento pues está genial, pero al final, pues por ejemplo, si pensamos en la universidad es una inversión en recursos públicos, etcétera, que en parte está, ¿no?, para formar a futuros trabajadores productivos que puedan contribuir de nuevo a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de derecho yo creo que hay como 4 grandes salidas, ¿no? Que son, los tenemos aquí apuntadas, ser investigador barra académico, trabajar en un gran despacho de abogados, o bueno, o pequeño, vamos, un despacho de abogados, las oposiciones, ¿no? Y luego pues ser pues más abogado de empresa, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo piensas tú sobre esas salidas, si crees que hay algunas, por ejemplo, hablábamos antes de que cuando tú empezaste tu carrera académica quizá era un momento bueno para empezar una carrera académica, ahora quizá no tanto. Es que no había trabajo, no había trabajo en absoluto. Cuando yo acabé la carrera, el único que hacía selección de personal era Arthur Andersen. Los despachos no... Tú trabajabas en un despacho porque tu tío era socio del despacho, o tu padre, o tal, pero no había procesos... De aquellos, los Garrigues y demás... No, Garrigues se colocaban los ayudantes de cátedra de don Joaquín y luego los amigos y conocidos y tal. Había algún chiste sobre esto, parece la filarmónica, porque todos los nombres suenan, es decir, los apellidos, tú veías los apellidos de los abogados de despachos de postín y te sonaban todos. Sí. Entonces, no había alternativa, era o hacías una oposición o la carrera académica. La carrera académica cogía a uno de cada 200 alumnos, o una cosa así, no muy Pero poco. ahora si te pidiera un buen estudiante de Derecho, ¿vale? Yo no le recomendaría que hiciera la carrera académica. Vale, entonces, a carrera académica no, ¿por qué? O no, porque ¿cuál sería como tu pitch de 30 segundos de por qué no? Porque me he convencido de que la carrera académica en Derecho no es la misma que en Biología, o que en Física, o que en Matemáticas, y ni siquiera que en Historia. En Derecho yo creo que es mejor trabajar como jurista y luego, más adelante, hacer la tesis ya con 40 años y entonces dedicarte a la academia, que es un poco el modelo de carrera de Estados Unidos, de las Law School. Y porque yo creo que el trabajo académico que hacemos los juristas en España, pues yo creo que ha perdido ya mucho su valor. Ya no. O sea, que yo no le recomendaría, y de hecho los mejores alumnos ya no se quedan en la universidad. Luego, otra salida, la que sería más adyacente a esta, serían las oposiciones. Las oposiciones, yo creo que según cómo seas, tú psicológicamente y cómo te veas a ti mismo, es una opción. Las opciones tienen dos digamos, funciones. Por ejemplo, yo quiero ser juez y yo quiero una vida de juez, y pues te vas a hacer posición a juez y ya está. Luego están los que quieren dar una señal de que son buenos. Entonces, pues te haces abogado del Estado y luego te contratan. Y luego trabajas en el sector privado y te forras. O ahora algo más, inspector de Hacienda, están ganando algo más de dinero. Entonces, esas son las dos funciones. Entonces, yo creo que el problema de las oposiciones, yo creo que habría que retocarlas, pero si las queremos sustituir, yo no las sustituiría más que por un MIR jurídico. O sea, yo lo que haría es como en medicina, que todos los estudiantes de Derecho pudieran hacer un examen cada año, un examen como el MIR, 1000 preguntas tipo test, más un dictamen. Entonces, el que apruebe el test se le lee el dictamen y se le pone una nota y se les clasifica. Y entonces, a partir de ahí, tú eliges qué quieres ser. Entonces, si yo saco el número 3 del año mío de MIR, yo digo, yo quiero ser abogado del Estado. Pues vas a la escuela de abogados del Estado y estás 2 años con un abogado del Estado senior, aprendiendo y tal. Y yo quiero ser juez, pues te vas a la escuela judicial 2 años. Yo quiero ser inspector de Hacienda, pues te vas a la escuela del Instituto de Estudios Fiscales, que te dan 2 años de formación, más prácticas, Eso. Bueno. Yo es lo que haría, vamos, lo he propuesto hace mucho. O sea, porque por separar el tema de la oposición en 2 partes. Por un lado,
buenas razones para hacer oposiciones. Razón A, oye, tener un puesto con no un estrés tremendo, con una vida más o menos balance, con buenos sueldos, ¿no? Como puede ser, ¿no? Bueno, buenos sueldos, pero sueldo suficiente. Bueno, suficiente, bueno, por encima de la media, muy por encima de la media española. O hacerlo como un signaling para luego dar un salto, ¿no? Eso es como las dos razones. Obviamente, el coste que esto tiene, y lo comentaste antes, lo tocaste por encima, y es el tema psicológico, ¿no? Yo conozco casos de gente brillante que ha petado. Sí, claro. Porque es un tema más de ser... A mí una chica me dijo una vez, dice, aguanté hasta que sacó la oposición y luego lo dejé. A su novio. Ah. Entonces, para no fastidiarlo... Bueno, yo me conozco algún caso de esto también, claro, entonces sí, ahí tienes que conocerte bien a ti mismo. Entonces tienes que saber si aguantas o no. Yo lo que les suelo decir cuando me preguntan es que te tienes que poner un plazo. Si en ese plazo no has sacado o sea, te presentas por primera vez a los 2 años, digamos, de empezar a preparar. Y eso vas de prueba. Si no apruebas ni siquiera el primero, del primer ejercicio y tal, pero si apruebas el primero, pero ya te queda el segundo, bueno, sigues otro año tal. Pero llega un momento en que tienes que dejarlo. Y hay mucha gente que no sabe dejarlo. Pero porque es como un sunk cost, ¿no? El típico coste, el coste hundido, ¿no? Hay algo de eso. Y yo creo que ahí debe de ser que se meten en una vida que cada vez les parece más satisfactoria. Y es como encerrarte en una... Porque además es una rutina, la del opositor es una rutina de lunes a sábado, salir el domingo y tal, otra vez de lunes a sábado. Entonces es una vida muy organizada. Entonces para gente, imagínate, para alguien que tenga un poquito de Asperger o para gente de tal, pues el saber todos los días exactamente lo que vas a hacer y tal les puede ser satisfactorio psicológicamente, no lo sé. Sí. Pero, o sea, cada uno es cada cual. Ahí tus padres... tus amigos, tal, te pueden ayudar a que no te vuelvas loco. Sí, pero corres el riesgo de nadar para quedarte en la orilla, ¿no? Porque sí que es cierto que se valora. No, tampoco. O sea, ¿tú crees que se valora luego? Porque claro, tendrás que hacer algo en el mercado laboral luego, ¿no? No, sí que se valora. De hecho, yo tengo bastantes amigos en el mundo de la abogacía que empezaron preparando oposiciones. Lo peor que te puede pasar es que te retrase la carrera de abogado, porque no te van a reconocer los 3 años que estuviste preparando la oposición, no te lo van a reconocer como años de antigüedad, como seniority en la carrera. Pero eso es lo peor que te puede pasar. ¿Y cuáles te parecen las más interesantes? Bueno, todo el mundo piensa en las más interesantes desde el punto de vista económico, ¿no? Que si registrador de la propiedad, que si tal. Pero ¿cuáles te parecen las más interesantes desde el punto de vista jurídico? Vamos a ver. Yo creo que los más brillantes y las más brillantes hacen abogado del Estado. Luego, a los que más les gusta el derecho y no quieren trabajar para otro, eso también si quieres, juez. Porque, y yo creo que la calidad relativa de los abogados del Estado ha bajado y la calidad de los jueces ha subido. Es decir, gente cada vez más lista hace jueces y menos gente de los más listos hace abogado del Estado. ¿Por qué? Porque al abogado del Estado le ha salido competencia. Muchos de los que hace 20 años habrían hecho abogado del Estado ahora entran directamente en los grandes despachos, en los bancos de inversión, porque piensa que ahora los alumnos buenos de Derecho son de doble. Y entonces no solo tienen la opción de dedicarse a Derecho, sino que se dedican a finanzas, se dedican a bancos de inversión, a consultoras, tal. Por eso de lo que hablabais el otro día, cuando decíais que lo de los 6 años, que invertir en signaling, 6 años de la vida de tal y unos cuantos, que es mucho, que es demasiado tiempo, bueno, es que el estudiar Derecho y Empresariales o Derecho y Económicas te abre todo el mundo de la banca de inversión, de la consultoría y tal, que esa no la teníamos ni por asomo los de Derecho. O sea, tú ahora lo ves
como una decisión evidente de hacer una doble versus solo derecho. Absolutamente. Y con ADE. Yo lo que creo es que son dos tonterías mayúsculas hacer derecho con ciencia política y derecho con relaciones internacionales. ¿Estos son carreras Mickey Mouse o no? Las dos, relaciones internacionales y ciencia política, son carreras Mickey Mouse. Y ninguna persona inteligente debería hacerlas. Y estoy sorprendidísimo que en la Carlos III, la doble de Derecho y Relaciones Internacionales tiene 13, algo de nota de acceso. Eso es una mala asignación de los recursos. ¿Por qué? Porque te parece que Relaciones Internacionales no es una carrera en sí misma. ¿Tú te has visto las asignaturas? Pues coge, haz que alguien te diga las asignaturas de Relaciones Internacionales y el contenido de esas asignaturas. Entonces, son pildoritas, antiguamente decíamos pildoritas, son pildoritas. La Sociedad de Naciones, las relaciones en el periodo de entreguerras, ¿qué añade eso a una buena carrera de Derecho? Poquísimo. Pero tienes 2 títulos. Y esto lo estamos viendo en que las privadas están multiplicando hasta una inflación de dobles títulos y entonces ya le dan a todo el mundo 2 títulos. Sí, eso es tremendo. Van a empezar por decir, y además te damos un título de cocina, además del otro. Para un título propio de... con un título propio, yo no sé. Sí. Entonces, a mí eso no me gusta nada. Con empresariales, yo lo veo, y en Twitter uno de los estudiantes te dijo que me preguntaras sobre por qué había esa diferencia de calidad entre derecho y empresariales en la autónoma. Y ahora voy con eso. Lo que quiero decir es que, ¿qué tiene sentido estudiar además de derecho? Tiene sentido estudiar, además de derecho, tiene sentido estudiar estadística, contabilidad y economía. Eso está muy relacionado. ¿Por qué política no? Ciencias políticas no. Porque los alumnos de Derecho tienen ya asignaturas de teoría política y de historia de las ideas políticas. ¿Por qué no hay que estudiar historia? Porque tienen historia del derecho. Y si a ti te gusta la historia del derecho, tienes mucha oportunidad de aprender un montón mientras estudias derecho. Pero no tienes oportunidades de aprender de microeconomía, de aprender estadística y de aprender contabilidad. No hay esas asignaturas. Entonces, ¿qué es lo que forma a alguien bien, a un jurista bien? Yo creo que conocimientos de esas cosas. Y otra cosa, sí. Perdona. Y lo más importante, todo lo que puedes aprender por tu cuenta, no necesitas que te lo enseñen. Eso es otra. Pero estadística, contabilidad... Es bueno que haya un profesor que te enseñe. Claro, porque te rindes al tercer paso que no entiendes, te rindes. Sí. Y como dices, pues prefiero no hacerlo, como el escribiente Bartleby, pues preferiría no hacerlo. Claro, si puedes no hacerlo, pues no lo haces. Yo antes de montar Thrive trabajaba en un fondo de inversión en Londres, y aunque nosotros normalmente hacíamos inversión en mercados públicos, hacíamos también inversión en mercados privados, donde obviamente pues hay que meter abogados, ¿no? Para los SPAs y para todo este tipo de cosas. Y yo siempre decía una cosa, y es, ¿cuánto mejor es un abogado que tiene nociones de finanzas y de contabilidad? O sea, es una barbaridad. Yo recuerdo, tengo una imagen de estar al teléfono, porque era el típico contrato que tenía un earnout, ¿no? Entonces había que calcular un enterprise value, un EBITDA y tal, ¿no? Con el abogado, horas para explicarle cómo era la fórmula de enterprise value, y decía, y esto lo sumas y esto lo restas. Entonces digo, joder, si tuviera nociones, es que sería mucho mejor abogado. ¿Cómo vas a trabajar en un despacho de abogados de corporate sin saber los criterios de valoración de las empresas? Sí. Es que no entiendes los papeles que te dan. Yo siempre decía que en Thrive queremos hacer un curso de Finance for Lawyers. Ir a los despachos que no tengan formación interna a formarles en esto. Claro, pero si las chicas y los chicos son listos, tú lo que le tienes que dar es la teoría. Ellos ya descubrirán dónde la tienen que aplicar. Entonces la teoría es que tú sepas lo que es la media, la moda, la mediana, lo que es la varianza, lo que es el rango de distribución, lo que es una campana de Gauss, por qué eso ocurre así, por qué la gente tiene que... Vamos, quiero decir que en derecho, yo insisto mucho en que las cosas que puedes aprender tú solo, y tú puedes aprender las cosas tú solo por 2 razones. Una,
porque cualquiera coge el libro y lo lee y lo entiende, o dos, porque tiene incentivos para hacerlo. Por eso yo digo, no hay que enseñar a bailar a la gente en los colegios, ni hay que enseñarles a jugar al fútbol, ni hay que enseñarles a hacer todas las cosas que ellos, ni a ligar, si me apuras, tienen incentivos para hacerlo. Y el que no tiene incentivos, hay que llevarlo a un psicólogo, ¿sabes? Porque tiene un problema de que no sabe divertirse o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarle en el colegio? Lo que tú no tienes incentivos o no tienes los medios para aprenderlo por ti mismo. ¿Qué hacen muy bien en Estados Unidos? En Estados Unidos los talentosos salen adelante en mucha mayor medida que en España. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es un sitio donde los incentivos para que, si puedes aprender algo solo, aquí tienes los medios para aprenderlo, son mucho mejores que en España, donde a la gente no se le incentiva para que haga personal research y que prepare un prototipo de algo en clase, pero un prototipo que puede ser estudiar una obra de Shakespeare, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que ir por ahí. En el plan de estudios tú tienes que poner todas las cosas que tiene que saber alguien para triunfar, digamos, en la vida profesional. O sea, si tú perdona, si tú No. hicieras el plan de derecho a nivel España, Yo de lo que hay ahora, ¿qué porcentaje te cargarías? Yo creo que, y en esto estoy otra vez con Posner, en España se explica demasiado derecho constitucional, demasiado derecho público en general, demasiado derecho penal en general y demasiado poco derecho privado. No mercantil, derecho privado en general. El derecho privado es mucho más central para la vida social que el derecho público. Y sobre todo mucho más complejo. Y luego yo lo que haría es meter un año obligatorio de matemáticas, estadística, contabilidad, no sé si algo más, pero que fuera obligatorio. O sea, yo echaría de la carrera de Derecho a la gente que dijera, ay, no, yo es que veo una fracción, que mira, no te va a pasar nada, porque esto lo hemos preparado para idiotas. O sea, para los que habéis para los idiotas. Igual que a los idiotas de empresariales o a los idiotas de ingeniería les explicamos cómo funciona una letra de cambio, que es una cosa complejísima, les explicamos cómo funciona la letra de cambio, los ingenieros y los matemáticos nos pueden explicar, de forma que lo entendamos los idiotas de derecho, cómo se lee una estadística, cómo te pueden engañar con una estadística, que es una variable omitida, entender, como dice el Judea Pearl, entender las relaciones causales. Bueno, esto lo dice Steven Pinker y tiene tal razón. Al acabar la carrera tú tienes que entender las relaciones causales. Y de lo de correlación y causalidad, pero en fin, todo eso. Eso no se explica. Vale, entonces, y además de esto, además de hacer una doble o en su defecto aprender estas cosas por tu cuenta, ¿qué otra cosa puede hacer un estudiante de Derecho durante los años de universidad para destacar? Si, por ejemplo, ahora ya moviéndonos, hemos tocado el tema oposiciones, hemos tocado el tema academia, para movernos a mundo despachos de abogados, ¿qué cosas crees que puede hacer para destacar? Los despachos de abogados buscan inteligencia bruta. O sea, ellos lo que no quieren es quedarse con un tonto o un zumbao, un pirao. O sea, si no estás pirao y no eres tonto, puedes en principio entrar. Y entonces lo que van a mirar es, el tipo de pruebas que hacen es de inteligencia. Luego dicen eso, que seas capaz de trabajar en equipo. Pero bueno, hay huecos para gente que es más nerd, en el sentido de que trabaja más solo y tal, hay para todo. Yo lo que haría para aumentar mi éxito es, durante la carrera, es o bien realizar actividades interesantes y en las que se aprendan fuera de la facultad. Por ejemplo, estoy pensando, yo creo que una tarea en la que se aprende mucho es ser entrenador de deporte. Deportivo o monitor yo creo que se aprende muchísimo. Es una actividad que se aprende muchísimo. Y luego la actividad fundamental desde el punto intelectual, leer.
Pero leer no es leer novelas. Y aquí es otra cosa. Hasta que nos han preguntado. Tengo un periodista del Confidencial que ya me ha dedicado 2 columnas porque puse una butada. Te lo digo yo. Lo que pusiste porque me acuerdo que leer novela es como ir a jugar golf. Eso es, algo así. Lo que entiendo, quería pero... decir era que leer fiction, que se metieron mucho conmigo porque dije fiction en vez de ficción. Lo que quería decir con eso es que como el discurso social dominante lo ponen los de letras, los humanistas, en la prensa escrita, ¿cuántos científicos conoces que tengan una columna recurrente en un gran diario español? Se cuenta, yo creo que me sale Bachiller y no sé si me sale alguno más. Mientras, ¿cuántos literatos, cuántos novelistas, poetas tienes escribiendo en prensa? Centenares. ¿Qué pasa? Que cada uno pone en valor lo que él hace. Entonces, estamos aguantando que leer novelas es algo que te hace más culto, que te hace mejor persona, que te hace... mira, no. Leer novelas es, como se decía en sefardí, de comer pipas de calabaza. Los sefardíes le llamaban a eso pasatiempo. Leer novelas es como jugar al golf, es para pasar el tiempo. ¿Que te mejora tu coordinación? Sí. ¿Que mejora tu estado general? Sí. Que todo lo que tú quieras. Pero eso es un pasatiempo, salvo que seas profesor de literatura rusa y te empolles y analices Guerra y Paz y no sé qué. Sí, sí. Pero el común de los mortales, lo que hace con... Entonces, coste de oportunidad. Estás empleando tu tiempo en leer novelas que podrías estar haciendo otra cosa. Entonces yo digo, ¿qué otras cosas podrías estar haciendo que valen más que leer novela? Leer non-fiction, leer ensayos, trabajos, libros, etcétera, de non-fiction. Y yo lo que llevo 20 años que leo 30 o 40 libros al año buenísimos, buenísimos. Pero ninguno una novela. No, ya solo leo novelas en verano y leo una novela o 2 novelas cada verano. Por ejemplo, el año pasado me leí Ana Karenina, el año anterior las 3 novelas de La forja de un rebelde. Entonces me las selecciono a lo largo del año y me selecciono 3 o 4 novelas para leérmelas en verano. Pero en invierno no, en invierno leo libros de ensayo, libros de non-fiction.